Hoy veremos el vídeo informe de un tema del que constantemente me piden que hable. Pero que no quise apurarme para producir antes de consultar mucha bibliografía y fuentes de información respecto del tema, y de tomarme el tiempo de chequear datos, fechas y lugares en medios oficiales. Además de tener varias charlas con gente muy ducha en el tema. A decir verdad, es un tema muy amplio y está conectado absolutamente con todo lo que respecta a conspiraciones, sociedades secretas y temas de ocultismo, hasta el punto que se podrían escribir varios libros. Es muy fácil irse por las ramas por las fascinantes conexiones que expone. Pero trataré de ser lo más sintético posible, para que no se pierdan, y también fiel a las fuentes confiables y a las pruebas demostrables. Hoy hablaremos de la Compañía de Jesús. Y para descubrir realmente quiénes son los jesuitas debemos conocer su verdadero origen, y la verdad que es una larga historia. Esta historia comienza un viernes 13, y se cree que este es el origen de que se considere los viernes 13 un día de mala suerte. En esta fecha maldita de octubre del año 1307, las tropas del rey Felipe el Hermoso irrumpieron al unísono en todas las instalaciones pertenecientes a los caballeros templarios en Francia, en una operación coordinada sin precedentes. Arrestaron a todos los caballeros, en lo que fue el principio del fin de la famosa Orden del Temple. Organizar una operación a nivel nacional en perfecta sincronía no debió de ser fácil en la Edad Media. Pero lo más increíble es que casi no encontraron resistencia de parte de estos monjes guerreros, expertos en conflictos armados y movidas de inteligencia. Quizás la operación no fue todo lo secreta que debía y muchos estaban avisados, razón por la cual nunca ha aparecido el archivo de la orden, ni sus supuestas riquezas escondidas. Los templarios capturados debieron de serlo por un exceso de confianza. ¿Cómo les podía pasar algo a ellos que eran los dueños de media Europa y que tenían una protección máxima tanto política, económica como esotérica? No calcularon bien la dimensión de lo que se venía y eso les costó la cárcel, la tortura y la muerte. La macro-redada a los templarios fue ejecutada por el rey francés Felipe el Hermoso y planeada entre él y el Papa Clemente V. Se les acusó del culto a Baphomet, de sodomía ritual y diferentes tipos de idolatrías. En la lista de cargos reunidos contra los templarios aparecen más de 100 acusaciones. El proceso contra la orden se dio por finalizado en 1314, tras 7 años de cautiverio y torturas en los calabozos del rey de Francia. Una vez asignados los bienes del temple al rey, el anciano y agotado líder de la orden, Jacques de Molay rechaza la condena a prisión perpetua y es quemado vivo a fuego lento, frente a Notre Dame en París. Aunque muchos caballeros sobrevivieron a los calabozos y a las largas sesiones de tortura, los templarios se dieron por extinguidos en 1312, pero la orden solo murió en apariencia. Esto no significa que la orden siga existiendo hoy en día, como aseguran más de 400 organizaciones, según un inventario realizado por el propio Vaticano. La eliminación de la Orden del Temple fue una hábil jugada de un Felipe el Hermoso, con graves problemas económicos debido a las enormes cantidades de oro que debía a los templarios y de un papa harto de que el poder siempre creciente de los monjes guerreros se escapara a su jurisdicción. En toda la Edad Media, la nobleza y la monarquía vivían endeudadas hasta las cejas de por vida. Los conflictos eran algo cotidiano y las guerras nunca han sido baratas. Los primeros prestamistas fueron los judíos, pero la Orden del Temple supo llevar la profesión mucho más lejos y se convirtieron en los precursores del sistema bancario moderno. Sobre todo aprendieron a aprovecharse de la deuda soberana para el control de las naciones, como en la actualidad han hecho sus herederos, la Compañía de Jesús. Felipe el Hermoso era uno de esos nobles endeudados y le debía muchísimo dinero más intereses a la Orden del Temple, fruto sobre todo de la guerra sostenida contra Inglaterra. En sus pensamientos, eliminar a la Orden debería de acabar definitivamente con sus preocupaciones económicas. El rey no solo se ahorró pagar la fortuna que debía a los templarios, sino que además se apropió de muchas de sus propiedades, eso sí, consiguió menos de lo que él esperaba ya que continuó con sus problemas financieros y al final sobrevivió menos de un año al gran maestre templario al que había enviado a la hoguera. Los templarios hibernaron en la clandestinidad, como semillas esperando las condiciones óptimas para desarrollarse de nuevo mientras preparaban el dulce momento de la venganza. La continuidad de los templarios siguió en dos ramificaciones diferentes que han llegado hasta nuestros días con máxima vitalidad.
Una transcurrió por Escocia y generó la masonería, que germinaría aquí como fruto de la evolución de las misas templarias y los diversos ritos que los caballeros habían traído de Oriente, como el cabalismo y el culto a Moloch Baal o Baphomet, como ellos le nombraban. Esta nueva orden, la protomasonería, sería introducida en Francia por maestros escoceses, de ahí su denominación, rito escocés antiguo y aceptado. Y de allí, aprovechando que Francia era en esa época una potencia económica y cultural, la masonería se esparciría al mundo. Pero esta ramificación del temple no es de la que venimos a hablar hoy, sino de la otra. La que generó la Compañía de Jesús. Los templarios habían acumulado muchas tierras al oeste y al sur de Cataluña mediante su estrategia de donaciones y derechos de conquista. Disponían además de una poderosa flota, con la que el famoso Jaime I de Aragón el Conquistador, bisnieto del templario Ramón Berenguer IV, conquistó Mallorca y Valencia. Jaime I, que había sido criado por los templarios en el castillo de Monzón, cedió a la orden el beneficio de un tercio de ambas ciudades conquistadas. Su nieto, Jaime II el Justo, siempre con la ayuda de los templarios y sus barcos, reinó en Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Así pues, la Confederación Catalano-Aragonesa y sus socios templarios se habían convertido en la nueva gran potencia mediterránea. En este escenario propicio y en el mismo lugar de origen de la orden, la Cataluña ex-merovingia de los fundadores los templarios aseguraron la continuidad del plan en su eterna lucha por la supremacía. Alrededor del siglo XIV, mientras los templarios franceses eran perseguidos y encarcelados, los templarios catalano-aragoneses convertían a la Corona de Aragón en la primera potencia del Mediterráneo con territorios que incluyeron hasta Atenas y Constantinopla. En la Corona de Aragón y Cataluña, la Orden del Temple fue absuelta de las acusaciones formuladas por el Papa. Sin embargo, para evitar el enfrentamiento con el Papa de Roma, la orden fue disuelta y pasada a la clandestinidad y sus posesiones traspasadas a otras órdenes ya existentes. Así nació la Orden de Montesa, que fue el instrumento que el plan utilizó para triangular el traspaso del verdadero poder templario a la orden religioso-militar de la Compañía de Jesús. De hecho, el nacimiento de la propia nación catalano-aragonesa había sido influenciado y digitado por los templarios. El rey de Aragón Alfonso I el Batallador, cedió sus reinos a las tres órdenes militares, la del Santo Sepulcro, del Hospital de Jerusalén y de los templarios. Enfadados, los nobles decidieron obviar el testamento y el trono quedó vacío, llegándose al consenso de nombrar sucesor a su hermano monje, Ramiro II el Monje. Este aceptó, pero en cuanto pudo ofreció a su única hija Petronila, de 2 años de edad, en nupcias al conde templario Ramón Berenguer IV, del Casal de Barcelona, otorgándole así el reino. Así fue que nació la Corona de Aragón y Cataluña. En plena expansión mediterránea, en 1319, el rey Jaime II, el Justo, fundó en la capilla real del Palacio de Barcelona una nueva orden de monjes guerreros, que había de absorber a la disuelta Orden del Temple. Su sede sería en la villa de Montesa de Valencia, que el rey donó a la orden y de la cual tomó el nombre. El primer maestre de la nueva orden de Montesa fue Guillermo de Erill, un hombre anciano y que fallecería tan solo 70 días después de haber sido elegido. En realidad fue un nombramiento simbólico, incluso ritual, para dar continuidad dinástica a la orden ya que el anciano Guillermo era descendiente directo de uno de los 9 fundadores del Temple, Bernard Roger de Erill. Para dejar claro que la Orden de Montesa era la plena continuidad del Temple, en la ceremonia, Guillermo de Erill entregó el hábito de la orden a 8 caballeros, todos ellos antiguos templarios. Es decir que otra vez, 9 caballeros se juntaban para conjurarse y crear una orden religioso-militar, o sociedad secreta, como hicieron antes los 9 templarios originales o los 9 caballeros de la fama. Una sutil maniobra diplomática para evitar problemas a los neotemplarios en la Corona de Aragón y Cataluña. En poco tiempo la orden se convirtió en el brazo armado de la monarquía española, vendiendo su ayuda militar a cambio de privilegios. La misma estrategia con que los templarios se habían hecho tan poderosos en Europa. El último gran maestre de la Orden de Montesa fue Pedro Luis Galcerán de Borja y Pinós, hijo del duque de Gandía, quien fue elegido en 1528, a la nada lógica edad de 17 años. Pedro Luis pertenecía a la importante familia de los Borgia, cuyo nombre original en catalán es Borja. Con su mandato la orden se extinguió, mientras que él era condenado a 10 años de prisión acusado de sodomía en un ritual de magia sexual por un delator.
pareciera que la misión de la orden quedaba cumplida y ya no fuera necesaria mantenerla. Galcerán se transformará en el nexo entre el Temple y los jesuitas, mediante su hermano Francisco de Borja, que sería general de la Compañía de Jesús y hombre de confianza de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Recordemos que el antepasado de estos hermanos, Galcerán de Pinós, fue cofundador de la Orden del Temple, junto con su hermano Hugo de Pinós. Y que uno de sus descendientes fue Bernat Galcerán de Pinós, padre de Francisca de Castro Pinós, quien tuvo como hijos al gran maestre de Montesa y al general jesuita. El mensaje era claro: los Castro Pinós, continuadores de los Pinós templarios, debían de traspasar el testigo del Temple a los jesuitas. Pero claro, la Compañía de Jesús necesitaría un comienzo fresco, una fachada más transparente y un líder carismático. Y aquí hace su aparición el supuesto fundador de la compañía. En el siglo XVI, llegó a Montserrat un guerrero vasco convaleciente de una herida de guerra. Iba camino a Barcelona para embarcar a Jerusalén y su nombre era Ignacio de Loyola. En la basílica, ante la Virgen, experimentó una fuerte conmoción espiritual. Rezó de rodillas toda la noche y, siguiendo las reglas de la caballería, dejó su espada y sus ropas ante el altar. Se fue andando hasta la población vecina de Manresa, donde se hospedó en el hospital, fuera de las murallas, y empezó su camino de iluminación. Tras algunos días de oración, entregó sus pertenencias a los pobres y se instaló como anacoreta en una cueva de la zona, mirando hacia la montaña sagrada. Allí vivió unos meses, entre penitencias, ayunos, alucinaciones y estados místicos de éxtasis, y otros estados alterados de conciencia. Cuenta la leyenda que Ignacio empezó a hacer sanar enfermos, y vivió un rapto espiritual, durante el cual se quedó completamente inmóvil durante 8 días, lo que causó gran revuelo en la población. Fue en la cueva donde Ignacio empezó a escribir los ejercicios espirituales, base de la compañía. Allí, frente a la montaña que le había cambiado la vida, se gestó el embrión de la futura Compañía de Jesús. Años después, tras diversas vicisitudes, entre ellas la cárcel, Ignacio de Loyola recaló en París, donde coincidió con otros estudiantes con quienes materializaría la orden imaginada. O, como se sospecha, la que le habían encargado fundar. A colación de esto, los trileros han escondido de la historia jesuita Occitania o Cataluña, tanto en el caso de Ignacio de Loyola, como había pasado en el caso de Hugo de Pinós, que fue afrancesado para ocultar que el Temple se originó en Cataluña. O al de María Magdalena, que también se afrancesó para ocultar que vivió en Montserrat, en vez de la costa francesa. A San Ignacio no lo afrancesaron, pero lo italianizaron hasta olvidar su trascendental vínculo con Montserrat. Sus restos fueron enterrados en la iglesia del Jesús, en Roma, dicen, cuando esta iglesia no empezó a construirse hasta 12 años después de la muerte del santo. Es cierto que allí hay una tumba sin cuerpo que se venera como tal, pero nadie sabe dónde se enterró el cuerpo después de que Ignacio muriera de repente, en 1556, sin haber recibido los últimos sacramentos. Es de suponer que Ignacio jamás pudo olvidar la iluminación vivida en Manresa, ni su encuentro con la Virgen en Montserrat, por lo que es muy lógico pensar que fuera enterrado en esas tierras. Así es, Ignacio descansa en algún lugar del complejo del primer hospital en que se hospedó y la iglesia construida a su nombre, muy cerca de la cueva donde supuestamente tantas veces le habló la divinidad. Este sitio está cerrado al público general, algo que no sorprende en absoluto. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder. Poder en su ejercicio más déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre. Así se refería Napoleón Bonaparte con respecto a los jesuitas, y vamos a tomarlo con absoluta seriedad ya que su palabra tiene total conocimiento del tema. ¿Por qué? Bueno, porque Napoleón no solo era un masón de altísimo rango del rito escocés, sino que también lo era en el rito de Memphis y Mizraim o rito egipcio, y como si esto fuera poco, pertenecía a la Orden de los Caballeros de Malta. Este currículum, sumado a sus habilidades militares y su carisma, le valió para ser iniciado en la sociedad secreta más importante de todas, en la que solo son admitidos los que destacan en las otras sociedades secretas. La Hermandad Illuminati. Napoleón Bonaparte era un agente Illuminati que cayó en desgracia. Se le dio poder e influencia casi ilimitada. El cartel bancario europeo necesitaba una gran guerra para financiar y aumentar la deuda de las naciones involucradas.
Napoleón cumplió su papel y luego fue retirado a la isla de Santa Elena, donde más tarde sería envenenado, por miedo a que un ya viejo y cansado Napoleón hablara más de lo debido. Como la afirmación acerca de los jesuitas que escuchamos antes. Aquí cabe hacer una pausa para aclarar algo que podría resultar confuso: si bien masones y jesuitas son la evolución de la Orden del Temple, algunas veces han tenido disputas por el poder, como piratas peleando por el botín. Básicamente los masones tienen una lucha a muerte con el Vaticano por haber destruido el Temple, en cambio los jesuitas decidieron infiltrarlo y existir dentro de su estructura, como habían hecho sus antecesores los templarios. Donde tienen un poder político mayoritario. Un claro ejemplo de las diferencias que a veces había entre ambas órdenes, es la historia de las reducciones jesuitas en Argentina, más precisamente en la provincia de Misiones, llamada así por las misiones jesuíticas precisamente. Se trataba de una compleja organización multidisciplinaria, que comprendía la formación integral de los aborígenes, desde su conversión al catolicismo, hasta la formación en diversas tareas de producción y arte, obviamente como fachada. Cuyo verdadero propósito era el asentamiento de la franquicia jesuita y una central sudamericana de inteligencia. Más avanzado el tiempo, fruto del constante avance del iluminismo y la difusión de la masonería, se inician los ataques contra la Iglesia Católica y por ende a la Compañía de Jesús, lo que termina con la expulsión de los jesuitas en 1768. Dicho sea de paso, estos eventos entre otros tantos formaban parte de un plan que tenía por objetivo la independencia argentina, promovida y apoyada por la masonería inglesa y francesa. Obviamente no por fines altruistas como clamaban, sino para hacerse del control de sus territorios, de su aduana, y lamentablemente, si no te has dado cuenta, de sus pobladores. Es fácil, el rey de España era aliado del Vaticano y los revolucionarios de la masonería. Nadie estaba del lado del pueblo. Ni nadie lo está ahora. De hecho, se crearía en Londres en 1798 la Logia de los Caballeros Racionales, logia masónica ultrailuminista, que tuvo por finalidad lograr la revolución de la independencia de Hispanoamérica de la Corona de España. Y mira qué interesante, uno de los miembros más famosos fue el maestro masón José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Y vaya qué casualidad, había nacido en Yapeyú, una reducción jesuita de la provincia de Corrientes, Argentina. Y cuyo padre, Juan de San Martín, era administrador de varias estancias jesuitas en Argentina y Uruguay, o sea, un jesuita puro y duro. Un último dato que ahora no comprenderán, pero lo harán al final del vídeo, es que el segundo nombre de San Martín era Francisco. Recuérdenlo. Casi todas estas pequeñas rencillas, quizás fabricadas en laboratorio, tendrían final alrededor de 1776, cuando un judío alemán educado por los jesuitas pero que los había abandonado para dedicarse al ocultismo y el gnosticismo fundaría su propia logia masónica, los Iluminados de Baviera. Esta orden, que sería financiada por los Rothschild, que eran una familia judía de banqueros franquistas y sabateos. Esta orden ingresaría a agentes masones y jesuitas por igual, y les daría un ámbito secreto de diálogo y disenso para poder trabajar en conjunto y de forma coordinada. Pero sigamos. La Compañía de Jesús nació alrededor de 1538, en un momento histórico muy convulso en cuanto a la religión, sobre todo por el auge del protestantismo. Su inspirador, Ignacio de Loyola, la fundó en la ciudad de Roma, junto a un grupo de compañeros de estudio, entre los que destacaban San Francisco Javier, San Pedro Fabre y Diego Laínez. La Compañía de Jesús creció rápidamente y con una vocación netamente global ya desde sus inicios, algo que hoy día puede parecer normal pero no lo era en absoluto en el siglo XVI, cuando el mundo se encontraba desconectado entre sí. O eso se creía. En 1550 había jesuitas trabajando en la India. En 1553 en el Brasil. En 1555 en China, etc. Era una campaña global titánica. La actividad misionera empezó con San Francisco Javier en la India y culminaría con las misiones de Bolivia, Paraguay y Argentina. La primera ocasión en que el mundo ensayó precozmente el nuevo orden mundial del que todo el mundo habla. Pero la estrategia que les ha llevado a la cima del poder mundial es haber sido desde muy temprano una orden religiosa, con estructura militar, pero conformada también por laicos que no son sacerdotes ni monjes. El éxito fulgurante empezó cuando la orden se focalizó en la actividad educativa abierta a los no religiosos, con el fin último de infiltrarse en todas las ramificaciones del poder.
Una estrategia que se ha demostrado muy eficaz, tanto que les ha valido ser expulsados en más de 80 países y ser incluso suprimidos por la Iglesia en 1773, aunque posteriormente rehabilitados en 1814. El modus operandi de la compañía es tan infalible que ha sido copiado por muchas otras nefastas sociedades secretas como el Opus Dei, Skull and Bones y la misma masonería en general, y se basa en esta sencilla fórmula. La estrategia de infiltración jesuítica consiste en colocar sus miembros en los lugares clave de las multinacionales, las compañías financieras y en los gobiernos. Ellos se mimetizan, se integran a la perfección sin llamar la atención. No llevan sotana, son seglares educados, entrenados y aupados al éxito por la compañía con todo tipo de artes, incluidas las esotéricas. Sus acólitos se lo deben todo a la compañía y son capaces de todo por ella, como en cualquier secta que se precie. La infiltración es el gran motor que mueve la historia de la Compañía de Jesús. Desde un principio apostaron fuerte en el desarrollo de sus colegios y universidades en todo el mundo, actividad que continúan en la actualidad con notable éxito. El control de la educación de calidad es la mejor forma de seleccionar y captar un ejército de laicos de élite. Hijos de ricos y poderosos, cuya misión será infiltrarse para poder ejercer el control desde las sombras. La Compañía de Jesús, lentamente y sin hacer ruido, como una verdadera serpiente, ha hecho real el argumento de Hollywood del villano obsesionado en dominar el mundo. Pero si en las películas los planes del malvado siempre son desbaratados en el último minuto por el héroe aguafiestas de turno, en la realidad nada parece haber podido parar a la Compañía de Jesús. Hay una razón para ello: los jesuitas no han usado bombas, ni asteroides, ni satélites, ellos han usado un arma mucho más poderosa. La educación. De los grupos de poder en la sombra, son los jesuitas uno de los 3 de mayor influencia, a pesar de que su última jugada, el jaque mate de la crisis de la deuda, aún está por finalizar. Ellos creen ser los elegidos para ser los únicos servidores de los amos a quienes secretamente veneran. Recordemos que su verdadero eje espiritual en las altas esferas de la compañía es el que heredaron de los templarios. Quienes trajeron del lejano oriente ritos moloquianos, oscuros misterios egipcios, cábala y magia salomónica entre otros. Como dijimos antes, Loyola fue un líder carismático, inspirado y marketinero. Pero por detrás de él una estirpe de sangre elegida formaba el verdadero cuerpo de la compañía. Los verdaderos dueños del testigo, de los misterios, del grial. En la historia jesuita encontraremos varios personajes con un mismo nombre. Francisco. San Francisco Javier. San Francisco de Borja. Y un tercer Francisco que recoge los frutos de los anteriores y les rinde homenaje. Su apellido es Bergoglio. Y creo que saben de quién hablo. Vamos con el primero, San Francisco Javier. El navarro Francisco de Javier, era uno de los más íntimos compañeros de Ignacio de Loyola. Nació en 1506 en el castillo de Javier, en el reino de Navarra. Su padre, Juan de Jaso, señor de Javier, era presidente del Real Consejo de los Reyes de Navarra. En su hogar familiar, el castillo de Javier, se encuentra una capilla con una de las representaciones más macabras que se conocen de Cristo. Con este crucificado en un escenario infernal con varios esqueletos danzando y festejando a su alrededor. ¿A cuántos satanistas les gustaría tener una sala así en su casa? ¿Verdad? Él fue el primero que aprovechó la imagen mística de Loyola para beneficio de otras fuerzas. Él es quien introdujo la adoración a los antiguos dioses de Sumeria, los nefilim de la Biblia, o demonios, el nombre folclórico que les ha dado más popularidad. Esos que desde entonces adoran en secreto los altos mandos jesuitas, y en concreto a una pareja de ellos, Ishtar y su esposo Mitra. La prueba del pacto que aceptó Francisco Javier está anclado en la iglesia de Goa en India. En la mano incorrupta de San Francisco Javier, encontramos el soporte clásico para la magia negra y la necromancia. Las reliquias orgánicas. Puede que sea esta la mano con que firmó el pacto con la oscuridad, y por este simbolismo se ha querido conservarla. Sus restos son conservados al estilo del antiguo rito egipcio. El segundo San Francisco será Francisco Borja. El traspaso definitivo entre templarios y jesuitas hay que atribuirlo a este jesuita, también de nombre Francisco y con muy buen apellido. Francisco de Borja, duque de Gandía y virrey de Cataluña.
Francisco de Borja, o de Borgia en la traducción italiana, fue hombre de grandísimo poder por donde se lo mire y es responsable directo de la proyección jesuita en sus primeras épocas. Se dice que era mucho más poderoso que su primo el rey de España, Carlos V, tanto en riqueza como en influencia, y era nieto de papas de parte materna y paterna. Era un elegido, 100% sangre azul, 100% templario. Sus abuelos fueron el rey Fernando de Aragón y Rodrigo de Borja, quien ha pasado a la historia como el intrigante, libertino y corrupto Papa Alejandro VI. Una mancha negra en la historia de la humanidad. Rodrigo dejó un horripilante rastro de sangre en su lucha por unificar Italia bajo su poder. Él sería el iniciador de la oscura leyenda de los Borgia, una de las familias de la nobleza más controvertidas de la historia. La oscura y alargada sombra de los Borgia se prolongó hasta varias generaciones posteriores, y alcanzó a Francisco de Borja. Este deseaba el cargo de superior general de la compañía, cargo ocupado por Diego Laínez, quien fuera el gran compañero y biógrafo de Ignacio de Loyola. Francisco intrigó, como su abuelo el Papa Alejandro VI, pero Laínez estaba bajo la protección del Papa Pío IV. Todo se arregló al más puro estilo de la familia Borgia. Pío IV moría envenenado el 9 de diciembre de 1565 y un mes después Diego Laínez corría la misma suerte. El camino quedaba libre para Francisco Borja que, poco después, fue proclamado el tercer general superior de la Compañía de Jesús. Con su mandato Francisco fortaleció el poder del general superior de la Compañía, que empezó a ser conocido con el sobrenombre de Papa Negro, el Papa que reina en las sombras. Una premonición de lo que la Compañía estaba llamada a ser. Francisco Borja fue quien fundó las bases de la actual Compañía de Jesús y tan importante resultó para los jesuitas que ha sido llamado el segundo fundador. Pero yo lo llamaré el verdadero fundador de la Compañía. Él fundó el primer colegio jesuita en Gandía, el punto histórico en que se iniciaba el largo tránsito al poder de la Compañía. Fue el primer colegio que abrió sus puertas a alumnos seglares. Pero si estamos hablando de él aquí, es porque recogió el encargo que la Orden del Temple había dejado. Él recogió el testigo del plan de la facción Istar Mitra de manos de su hermano Galcerán. Recordemos además ambos eran descendientes de los Pinós, fundadores de la Orden del Temple. Él, como todos los jesuitas era gran devoto de la Virgen. Disfraz romano de Inanna, Istar, Selene, Minerva, etc. La Virgen de la Luna. Fuerza femenina de la dualidad del antiguo culto del Sol Negro. ¿Conocen la Virgen Negra de Montserrat? Cataluña, cuna del Temple, siempre presente. Parece ser que hasta él mismo era consciente de qué tipo de amos servía, pues dejó estas afirmaciones. Soy tan pecador, que el único sitio que me merezco es el infierno. Busqué un puesto propio para mí en la Biblia, y vi que el único que me atrevería a ocupar sería a los pies de Judas el traidor. Nosotros llegamos como corderos, pero reinaremos como lobos. Seremos expulsados como perros, pero volveremos como águilas. Francisco siempre salía en los retratos con aspecto increíblemente maligno, casi siempre con una calavera, cuyo significado ya lo conocemos por el legado de María Magdalena. Quien mejor captó la esencia del personaje fue el genial Goya. Este lo rodeó de demonios y entidades maléficas intentándose llevar el alma de un enfermo al que Francisco atiende. Quizás Goya, que era un ocultista reconocido, podía vislumbrar a las entidades oscuras que acompañaban a Francisco de Borja. Después de la intervención de estos dos Franciscos, San Francisco Javier y San Francisco Borja, poco quedaba ya del espíritu del grupo que ideó Ignacio de Loyola. Se repite la historia, un individuo místico, que en otras épocas podría haber sido tildado hasta de Mesías, usado de fachada para los intereses de uno de los tentáculos de la Hermandad Oscura. Es un repetido patrón, busquen a un supuesto ser de luz y encontrarán a su alrededor seres negativos al acecho. El tercer Francisco es el Papa actual. Su verdadero nombre es Mario Bergoglio y nació en la Argentina. Donde mencionábamos antes hay una provincia entera del tamaño de Bélgica llamada Misiones debido a las misiones jesuíticas. Él dice haber tomado ese nombre para su papado en honor de San Francisco de Asís, el gran amante de los animales. Es imposible creerle sabiendo que es un alto mando de la compañía jesuita, porque para ellos solo hay dos Franciscos dignos de admiración y son de los que hablamos antes. Obviamente hay muchas claves cabalísticas en su elección. Mario Bergoglio de 76 años fue elegido el día 13 del mes 3 del año 2013.
13, 3, 13. La hermandad iluminista encabezada por los jesuitas siempre ha trabajado en base a numerología con un significado cabalista y esotérico. Los números más cargados y que son claves universales en las sociedades secretas son el 11 y el 13. Evidentemente obviando el fatídico 6 o 666. Si sumamos la fecha de la elección del Papa Francisco, obtendremos el número 11. 1 más 3 más 3 más 1 más 3 igual 11. Si sumamos de manera separada aunque no sería numerología cabalística igual obtendremos otro 11. 13 más 3 más 13 igual 29. 2 más 9 igual 11. Los investigadores de estos temas, así como los iniciados en los misterios sabemos que esto jamás puede ser una coincidencia. La elección del Papa se dio a conocer en la plaza de San Pedro, exactamente a las 7:06 p.m., lo que implica 66 minutos después de la hora 6. Y 666 minutos después de la hora 0. Mario Bergoglio es un jesuita de avanzadas, conoce las profundidades de los detalles de su orden. Él no solo ha tomado votos de castidad, pobreza y obediencia como cualquier sacerdote católico. Ha pasado por los ejercicios espirituales jesuíticos, que es un lavado de cerebro digno de cualquier secta. Por lo tanto obedece a su superior a cualquier costo. Si fuera necesario, inclusive contra su voluntad. Y ha realizado el juramento de inducción extremo, que es una iniciación ocultista sin más ni más, de carácter templario, muy similar a la iniciación masónica, aunque más bizarro. Este es un juramento especial para los agentes jesuitas claves, que son asignados a labores especiales dentro de la política, la educación y la religión. En Revelando el Velo nos interesa informar, no alimentar el morbo. Razón por la cual no describimos el ritual, pero si queréis googlead juramento de inducción y conoced la oscuridad de estos tipos. Esto lo capacita para llegar a realizar cualquier maniobra, según ellos, para la mayor gloria de Dios, sin importar lo que esto signifique, porque el fin justifica los medios. La mano de la Hermandad Illuminati, ese conjunto de sociedades secretas que conforman la élite que domina a la humanidad desde hace mucho tiempo, es muy evidente en la compañía de Jesús, como es de costumbre y no debe asombrarnos. Y así es que un jesuita, de nombre Francisco, de creencias y tradiciones templarias es quien ostenta el trono del Vaticano, exactamente 700 años después de que el gran maestre de la Orden del Temple fuera quemado en la hoguera. Amigos, ustedes saquen sus propias conclusiones, investiguen y corroboren datos. Y como les digo siempre no crean en nada que no puedan demostrar por sí mismos. Incluido este vídeo. Gracias por su tiempo.